Buenas noches, mi nombre es Angélica Aguilar. A continuación les voy a hablar de dos procesos declarativos. El primero es el proceso verbal y el segundo es el proceso verbal sumario. Pero para ello quiero explicar inicialmente en qué consiste o qué es un proceso declarativo, puesto que el proceso verbal y el proceso verbal sumario pues hacen parte de este tipo de procesos declarativos. El proceso declarativo es aquel en el que no existe un derecho cierto y lo único que se tiene es una pretensión por parte del demandante que busca que el juez declare o dicte una sentencia a su favor. En los procesos declarativos normalmente lo que se reclama es un derecho que, como lo dije anteriormente, es incierto y se busca que el juez haga efectiva la reclamación del demandante. El proceso declarativo se caracteriza por ser incierto, dado que lo que se reclama es un derecho incierto, y por eso o por esta razón es que se acude al juez en busca de certeza mediante la sentencia que el juez pueda dictar. Entre los procesos declarativos tenemos el proceso verbal, que se encuentra en el título 2 del Código General del Proceso, y el proceso verbal sumario, que se encuentra también en el título 2 del Código General del Proceso. Eh, a continuación quiero explicar lo que es un proceso verbal. A continuación les voy a hablar acerca del proceso verbal. El proceso verbal se encuentra regulado en el artículo 368 del Código General del Proceso. Les voy a explicar cuál es el procedimiento que se debe realizar en este tipo de proceso. Pero para ello es importante tener en cuenta que antes de iniciar una demanda es importante cumplir con el requisito de procedibilidad, en el cual consiste realizar primero una conciliación prejudicial en búsqueda de que las partes puedan dirimir o solucionar el conflicto antes de llevar el caso a un juzgado. En el caso tal de que las partes que tienen el conflicto no logren conciliar el problema que existe entre ellos, entonces ya se procede a iniciar el proceso declarativo verbal. Con respecto al proceso verbal, es importante señalar que este tipo de proceso tiene una fase escrita y una fase oral. El proceso verbal, en él se llegan todos los asuntos que son de mayor o de menor cuantía y que no están señalados en ningún otro trámite establecido por la legislación, y se deben llevar a cabo como procesos verbales. En la fase escrita de un proceso verbal se inicia con la presentación de la demanda, en la cual se debe cumplir con todos los requisitos formales establecidos en el artículo 82 del Código General del Proceso. La demanda se tiene que presentar de forma escrita, de acuerdo, como lo dije anteriormente, con todos los requisitos establecidos por la ley, en este caso el artículo 82 del Código General del Proceso. Lo que hace el juez es analizar esta demanda para tomar una decisión, y esa decisión consiste en admitir la demanda o rechazarla. En el caso de que la demanda sea inadmitida, el juez le va a conceder a la parte demandante un término de 5 días para que pueda subsanar los defectos formales que esta demanda pueda presentar. En caso de que el juez rechace la demanda, esa decisión eh, es susceptible de ser impugnada bajo el recurso de reposición, también como con el recurso de apelación. Otro caso que puede darse, otra situación, es que el juez admita la demanda, y en este caso lo que va a hacer es ordenar la correspondiente notificación del auto admisorio de la demanda al demandante por estado y al demandado personalmente. Una vez que el demandado ya ha sido notificado formalmente del auto admisorio de la demanda, esta persona, este demandado, tiene un término de 20 días para poder ejercer su defensa. Dentro de esas actividades de defensa,
lo que el demandado puede hacer dentro de ese término de 20 días es guardar silencio. Guardar silencio, pues porque toda persona, en este caso, pues el demandado, puede contestar o no la demanda, puesto que esto no es una obligación y el contestar la demanda o el defenderse es una decisión que pues adopta cada persona. Mm, Sin embargo, pues teniendo en cuenta que debe ejercer un derecho y se abstiene a hacerlo, puede asumir ciertas consecuencias porque al no contestar la demanda, existen unas consecuencias adversas para cualquier demandado y ese hecho o el hecho de que él no conteste la demanda puede darse como indicio en contra suya en los casos o en los hechos, mejor dicho, que son susceptibles de ser probados mediante confesión. Y además, pues también pierde la oportunidad de pedir pruebas a instancias suyas o pruebas que puedan contribuir o servir a esta parte. Otra situación que puede darse es que el demandado presente el recurso de reposición en el cual pues lo puede llevar a cabo, lo puede ejercitar dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto admisorio para pedirle al juez que revoque su providencia admisoria para inadmitir o rechazar la demanda. Otra situación que puede suceder es que el demandado conteste la demanda allanándose. Esto quiere decir que el demandado acepta total o parcialmente los hechos y las pretensiones, excepto o salvo lo que el juez advierta o considere que hay colusión o fraude. Cuando hay un allanamiento total por parte del demandado, el juez debe dictar sentencia eh, que acoja las pretensiones. Si el juez advierte que existe colusión o fraude o un perjuicio a un tercero, pues en este caso puede, o mejor dicho, no acepta el allanamiento y el debate continúa para decidirse en la sentencia. Otra situación es que el demandado conteste la demanda. En esa contestación, el demandado puede formular unas excepciones de mérito y en este evento el demandado no solamente contesta la demanda, sino que pues también puede plantear unos hechos nuevos que pretenden o que desvirtúen los hechos alegados por el demandante. Esas excepciones de mérito, el demandado las propone en escrito o en el escrito de la contestación de la demanda y en el caso de que la excepción de mérito que esta parte demandada quiere hacer valer sea la compensación, la nulidad relativa o la prescripción extintiva, tiene que alegarlas obligatoriamente. Otro caso, otra situación que puede suceder cuando el demandado es notificado es que éste puede pedir que al proceso se vincule otra parte, en el caso, por ejemplo, del llamamiento en garantía. El llamamiento en garantía, pues, es, digamos, vincular a un tercero, que en realidad, pues, no es un tercero, sino que se llama en garantía y es una parte también del proceso en el cual el demandado que considera tiene una relación legal o contractual con la otra parte puede pedirle al juez que lo llame para que esa persona que ha sido llamada pues responda o resulta condenada. Entonces lo que pues en sí se busca es que en ese mismo proceso se defina todo lo concerniente o lo relativo al reembolso que debe hacer el llamado en garantía a quien lo llamó. Mm, el demandado también puede presentar unas excepciones previas que son aquellas defensas de naturaleza procedimental que ejerce el demandado. Estas se deben hacer también mediante escrito presentado dentro del mismo término de los 20 días. Esto lo hace a través de un escrito aparte. También puede darse de que el demandado inicie o realice una reconvención o una contrademanda, pues esto es una conducta que le permite al demandado
quien considera que pues él también tiene una demanda que formular en contra de quien lo ha demandado. Por eso se está hablando de una demanda o una reconvención. Esta reconvención, es importante tener en cuenta que esa reconvención solamente se puede formular contra quien tenga la condición de demandante. Dicho de otra manera, esto quiere decir que el demandado no puede, por vía de reconvención, formular una demanda contra quien no ha sido su demandante o no ha tenido ninguna relación pues con este caso como demandante. Por otra parte, pues también es importante tener en cuenta que el juez mmm, debe ser competente para conocer del proceso, ya que pues en el proceso de reconvención se debe tener en cuenta que debe también existir una vía procesal que debe ser la misma, que exista una conexidad entre la demanda principal y la demanda de reconvención, y también pues tenerse en cuenta que si se ha formulado por separado esas dos actuaciones, la demanda inicial y la de reconvención, pues hubiese sido posible decretar también la acumulación de esos procesos. Terminada la fase escrita de la presentación de la demanda y la contestación, o lo que se llama el derecho procesal conocido como la fase de litis contestatio, viene la fase oral. Una vez se ha concluido esta fase, el juez, mediante una providencia, convoca a la audiencia inicial. Esa es una audiencia en la que el juez va a adelantar unos pasos y es importante también tener en cuenta que existen dos fases. Está la fase oral. Esa fase oral se compone de dos audiencias. La primera es la audiencia inicial y la segunda es la audiencia de instrucción y juzgamiento. El proceso verbal no tiene más actuaciones que solo estas dos audiencias, de manera que pues también es muy importante definir qué hay dentro de cada una de estas audiencias. En la audiencia inicial, lo primero que hace el juez es advertir que las partes deben haber asistido obligatoriamente, al igual que también pues los apoderados. Si alguna parte se excusa previamente y si el juez pues considera justificada esa excusa, va a programar una nueva fecha. Si alguna de las partes no asiste y se excusa, pues esa es una situación que da lugar a que en la posterior audiencia se reciba el interrogatorio de parte a esa parte que se excusó y a la cual se le aceptó pues su inasistencia. En el caso tal de que ninguna de las partes asista, entonces esto se entiende que ante la ausencia de ambas partes lo que hay es un desinterés en continuar con el proceso, y el juez lo que debe hacer es declarar terminado el proceso ante esta circunstancia de que las partes no se presentaron o no asistieron. En la fase oral, pues una vez ya asistan las partes y los apoderados, el juez lo que empieza o inicia es con la decisión de las excepciones previas. La mayoría de las excepciones previas el juez las decide antes de que se convoque a la audiencia inicial, pero cuando se trata de excepciones previas que requieren la práctica de pruebas, como por ejemplo la de recibir hasta dos testimonios, esas excepciones previas no se pueden decidir antes, sino que el juez lo que hace es convocar a la audiencia inicial. En esa audiencia inicial ya practica las pruebas y toma la decisión respecto de esas excepciones previas en la respectiva audiencia. Ya una vez decididas las excepciones previas y si el proceso puede continuar inmediatamente, entonces el juez se ocupa del tema de la conciliación judicial para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo. En este proceso, en este paso, lo que hace el juez es proponer unas fórmulas que estime justas, pero que no impliquen un prejuzgamiento. En el caso tal de que no haya conciliación en el proceso, pues este continúa y el juez debe dictar un auto aprobando esa conciliación que tendrá efectos de cosa juzgada. El paso siguiente es que cuando fracasa la conciliación, entonces
se debe continuar con adelantar el interrogatorio de las partes, incluso el careo entre ellas. Ese interrogatorio se debe llevar a cabo de acuerdo al Código General del Proceso, en el cual se estipula que lo debe adelantar el juez de manera exhaustiva, independientemente de si las partes pidieron o no el interrogatorio de parte. En esa práctica, el interrogatorio al demandante y al demandado debe ser o realizarse de manera eficiente, lo cual implica que el juez debe conocer muy bien del proceso para poder adelantar ese interrogatorio de manera exhaustiva. Ya una vez realizados los interrogatorios de parte, lo que hace el juez es un control de legalidad para verificar que hasta ese momento pues sí se han surtido todos los pasos legales, y exhorta a las partes para que éstas digan si tienen o presentan alguna inconformidad respecto a todo lo que se ha llevado o realizado hasta el momento. Entonces, cuando estas partes manifiestan sus inconformidades, lo que va a hacer el juez es revisarlas y va a tomar las medidas pertinentes, y ya en el caso de que ninguna de las partes exprese su inconformidad o no tengan inconformidades con el trámite, la decisión tiene unos efectos importantes, y es que si estas personas no manifiestan su inconformidad, entonces más adelante o posteriormente ninguna de las partes pueden pedir o solicitar al juez que anule la actuación por un hecho anterior a todo el momento en el que se llevó a cabo el control de legalidad. Ya una vez efectuado el control de legalidad, el juez puede adoptar una sentencia allí mismo. Si puede hacerlo, pues la dicta en ese momento, en esa primera audiencia. Es un evento que no es usual, porque pues no es usual o no es frecuente o que suceda, sino que puede darse en las situaciones en las que ya no existan pruebas que practicar, o porque las pruebas que se van a practicar son documentales. En este caso, pues el juez ya puede dictar una sentencia en esa audiencia inicial. Ya. En esta audiencia inicial, el juez pues ya cierra esta audiencia decretando las pruebas que se van a practicar, teniendo en cuenta lo siguiente. Y es que si se trata de que se deba decretar la práctica de un dictamen pericial, pues se nombra al perito y se señala a ese perito qué dictamen pericial se debe presentar con 10 días de antelación a la audiencia de instrucción y juzgamiento, para que las partes tengan pues ya la oportunidad de conocerlo y poder debatir dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es decir, que las partes conozcan con anticipación esos dictámenes periciales para poder controvertirlos o poder defenderse. Si el juez va a decretar una inspección judicial cuando no es posible aportar pruebas, como por ejemplo fotografías, documentos, videos, entre otros, esas inspecciones judiciales tienen que practicarse también antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si el juez decreta un dictamen pericial o una inspección judicial, se deben practicar antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Es importante tener en cuenta que estas dos pruebas se deben practicar antes de dicha audiencia. En el caso de que una de las partes no acuda a la audiencia inicial, pero se excusó, el juez puede aceptar esa excusa, que debe ser debidamente justificada. El juez empieza o inicia surtiendo el interrogatorio a esa parte que se excusó. Es decir, quien se excusa de asistir a la audiencia inicial y le valen la excusa, pues no se va a liberar de la posibilidad de que sea interrogada o de cumplir con esa obligación de ser interrogada por el juez al iniciar la audiencia de instrucción y juzgamiento. O sea, no la realizaron en la audiencia inicial, entonces como le concedieron pues digamos la excusa, le permitieron excusarse, entonces ya debe rendir el interrogatorio de parte en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si
por ejemplo, ese no es el evento, entonces el juez lo que debe hacer es iniciar la práctica de pruebas, escuchando los testimonios de los testigos que allí se encuentren. Si, por ejemplo, hay un testigo que no asiste en un principio, pues se puede prescindir de ese testimonio, siempre y cuando pues no sea necesario, digamos que el juez considere de que este testigo es importante para el proceso, entonces pues ya digamos lo llama para que este pues ya rinda su testimonio. En esa misma audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez toma, pues digamos, como las previsiones o las medidas necesarias que se puedan, que permitan controvertir el dictamen pericial. Se escucha al perito o los peritos que hayan intervenido, se aportan los dictámenes de las partes y luego, ya cuando han sido evacuadas esas pruebas, entonces ya surten los alegatos de conclusión de manera oral que tienen o deben durar 20 minutos para cada parte, sin perjuicio de que esto se extienda a un tiempo superior si así lo permite el juez, si él está de acuerdo y concede pues un tiempo adicional. Luego de esto, el juez ya está en la obligación de dictar sentencia inmediatamente y si no puede dictar sentencia inmediatamente, pues lo que debe hacer es suspender la audiencia hasta por 2 horas para dictar el fallo. eh, y si tampoco, pues digamos, transcurrió ese tiempo de 2 horas, no puede dictar sentencia, entonces el juez debe librar o anunciar el sentido del fallo indicando si va a ser favorable o desfavorable y en tal caso o en tal situación si el fallo se va a proferir por escrito o se debe proferir por escrito dentro de los 10 días siguientes. Si el fallo se profiere en audiencia, la posibilidad de impugnarlo o de presentar un recurso tiene que ser ahí mismo, pero si el fallo se profiere posteriormente por escrito, la posibilidad de impugnarlo va a ser diferente dentro del término ejecutorio de la respectiva providencia. Proceso verbal sumario. El proceso verbal sumario. En este se encuentran aquellos asuntos que no tienen un trámite especial y que son de mínima cuantía. En este es un proceso que está, digamos, concebido de una manera diferente al proceso verbal, no solo porque es un proceso de única instancia en el que conocen los jueces civiles y municipales, sino porque pues este proceso permite también la posibilidad de que la demanda sea presentada de forma verbal y no solamente escrita, sino que también la contestación se puede hacer de manera verbal y también escrita. Hay unas restricciones en este proceso, como lo vamos a ver a continuación. La primera restricción que existe es que ya una vez surtida la fase de litis contestatio, en este proceso la formulación de secciones previas no tienen un trámite independiente, sino que se deben formular por la vía del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. Ya surtida esta fase de la litis contestatio, el juez convoca ya una sola audiencia, a diferencia de lo que ocurre con el proceso verbal, en el que sí hay dos audiencias, que son la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. En el proceso verbal sumario, como se supone, pues es un asunto de menor cuantía, hay una sola audiencia. En ese proceso debe ocurrir todo lo que ya ocurrió en el otro proceso, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, lo que tiene que probarse por vía de inspección judicial ya se acredita mediante un dictamen pericial en materia ya de testigos. Los testigos no pueden ser más de 2 por cada hecho y con respecto al interrogatorio de parte, pues existe la posibilidad de hacer menos preguntas. Como hay o si como se realiza una única audiencia, aquí se va pues ya a surtir ya la contradicción del dictamen pericial, se van a oír a los testigos, se va a oír el interrogatorio de parte y finalmente en este proceso verbal sumario lo que va a haber es un traslado para alegar la conclusión y se profiere el fallo en esa audiencia o se anuncia el sentido de fallo, resaltando que la decisión que le va a poner fin al proceso. La sentencia que se profiere en este proceso
Es de única instancia, de manera pues de que allí ya termina el asunto. Estos son los dos procesos declarativos de los que quería hablar. Muchas gracias por su atención.